El sonido del despertador me devolvió a una realidad que había intentado ignorar durante demasiado tiempo. Valencia amanecía gris, con nubes bajas que parecían presagiar algo que no quería enfrentar. Me levanté, dejando que mis pies tocaran el suelo frío del apartamento de alquiler en Ruzafa, un barrio que hasta hace poco me parecía acogedor y vibrante, y que ahora solo me parecía un recordatorio constante de mi fracaso y de lo que había perdido. La taza de café que preparé no tenía sabor, aunque me esforcé en recordarme que aún necesitaba mantener las apariencias. Había cosas que no podía mostrar, secretos que debía guardar para sobrevivir. Todo comenzó un año atrás, con lo que parecía una historia de amor cualquiera. Me llamo Laura, tengo 32 años, y entonces estaba perdidamente enamorada de David. Él era todo lo que un corazón roto podría soñar: encantador, atento, carismático, y con una sonrisa capaz de borrar cualquier sombra que la vida me arrojara encima. Pero como muchas cosas que brillan demasiado, ocultaba sombras. La primera vez que noté que algo no encajaba fue en un mensaje de WhatsApp que apareció por accidente en su pantalla, mientras él me enseñaba fotos del viaje a Alicante con sus amigos. Era solo un mensaje de Marta: no puedo esperar a verte esta noche. No le di importancia al principio. Me dije a mí misma que eran amigos, que probablemente solo bromeaban. Pero los detalles comenzaron a acumularse. Llamadas que desaparecían cuando entraba en la habitación, miradas nerviosas cuando mencionaba mi nombre, perfiles de Instagram que él insistía en que no existían, pero que yo encontré con solo un par de búsquedas. Descubrí fotos en las que él aparecía con otra mujer, sonriendo como si yo no existiera. La traición dolía más por el tiempo compartido, por los planes que había tejido creyendo que éramos invencibles. Me sentí estúpida, manipulada, y por primera vez en mi vida, completamente sola, incluso rodeada de gente. Lo que más me enfureció no fue la traición en sí, sino la manera en que la vida me hacía sentir culpable. «Exagera, Laura, seguro no era nada», decían mis amigas, pero yo sabía la verdad. Cada mirada, cada mensaje oculto, cada mentira repetida tenía un peso que no podía ignorar. El punto de quiebre llegó un sábado por la tarde, mientras revisaba su teléfono por pura desesperación. Ahí estaba todo: conversaciones nocturnas, planes secretos, risas compartidas con ella que yo nunca conocería. Mi mundo se rompió en pedazos, y con cada fragmento, un sentimiento nuevo comenzó a crecer. Algo oscuro, una mezcla de ira y necesidad de justicia. Ese mismo día, decidí que ya no podía seguir siendo víctima. Comencé a trazar un plan, aunque todavía no sabía los detalles. Primero tenía que entenderlo todo: quién era Marta, cómo funcionaba su mundo, cuáles eran sus debilidades. Cada mensaje de WhatsApp, cada comentario en Instagram, cada historia que desaparecía al cabo de 24 horas, se convirtió en una pieza de mi rompecabezas. Creé un perfil falso, lo estudié, observé cómo se movía, cómo sonreía en las fotos, cómo dejaba pistas que solo alguien obsesionado podría notar. La sensación de control me dio un tipo de poder que nunca había experimentado antes. Esa noche, mientras la ciudad dormía, recibí un mensaje que cambiaría todo. Era de Marta, enviado a la cuenta equivocada. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Laura parece más lista de lo que pensábamos. Mi corazón se detuvo por un segundo. La amenaza estaba clara, pero también lo estaba la oportunidad. Sabía que el juego acababa de comenzar, y que esta vez no habría reglas que me detuvieran. Entonces comprendí algo esencial. No se trataba solo de amor perdido, ni de traición. Se trataba de justicia, de devolver el daño en la misma medida que me lo habían infligido, y, en el fondo, también de sobrevivir. Pero lo que no esperaba era que David y Marta estaban planeando algo más grande, algo que incluso yo no había imaginado, y en el momento en que lo descubrí, supe que nada volvería a ser como antes. El lunes amaneció con un frío extraño para Valencia, como si la ciudad misma presintiera lo que estaba por ocurrir. Salí del apartamento con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero con una calma aparente que sabía que debía mantener frente a los demás. En el trabajo, cada gesto de David me resultaba insoportable. Su risa, que antes me encantaba, ahora sonaba hueca. Su mirada, que creía haber conocido, ahora me parecía calculadora. Cada vez que lo veía junto a Marta, sentía que me atravesaba un cuchillo por dentro, pero también algo más.
un fuego que prometía no dejar piedra sin mover. Decidí que lo primero era documentar todo. Saqué fotos de mensajes, capturas de Instagram. Grabé historias que él no sospechaba que yo podía guardar. Cada detalle era una prueba, pero también un arma. Mi obsesión con la verdad me llevó a seguirlos discretamente. Los fines de semana, cuando ellos creían que no los veía, aparecía en cafés, terrazas y plazas donde se encontraban. Cada risa compartida por ellos era un golpe, pero también un recordatorio de que estaba un paso más cerca de entender sus secretos. Una tarde, mientras revisaba las conversaciones en el móvil, encontré algo que me heló la sangre. David había alquilado un apartamento en el centro, no muy lejos de donde vivía yo. Marta lo visitaba varias noches a la semana, y sus mensajes no solo hablaban de encuentros, sino de dinero, documentos y contactos que yo no conocía. Empecé a sospechar que había algo más detrás de su relación, algo que trascendía la traición romántica. Comencé a buscar información sobre ellos, nombres completos, cuentas secundarias, relaciones, incluso los amigos de sus amigos. Cada pista me acercaba más a un tablero de juego que apenas comenzaba a comprender. El primer enfrentamiento ocurrió sin que ellos lo esperaran. Una tarde lluviosa, los encontré en el Parque Turia. David, distraído con su teléfono, y Marta, riendo como si el mundo fuera suyo. Yo me acerqué con una tranquilidad que no sentía. Solo dije, «Hola, qué sorpresa verlos por aquí». La sonrisa de David se congeló un segundo, y Marta frunció el ceño. Nadie más estaba cerca, solo nosotros tres y la lluvia que caía con insistencia. No dije más, solo los observé, mientras ellos se intercambiaban miradas nerviosas. Sentí que algo había cambiado. Yo ya no era la víctima, aunque ellos aún no lo supieran. Esa misma noche, revisando el perfil falso que había creado, recibí un mensaje que me hizo comprender la magnitud de la situación. Marta estaba preocupada, y no solo por mí, sino por algo que David había hecho. «Si Laura descubre lo de ayer, todo se arruinará. Tenemos que movernos rápido», decía el mensaje. Mi corazón dio un vuelco. Habían cometido un error, y yo estaba en posición de aprovecharlo. Por primera vez, el miedo se mezcló con la adrenalina. Su mundo comenzaba a tambalearse, y yo empezaba a ver la oportunidad de tomar el control. Comencé a trazar un plan más concreto. Primero, necesitaba evidencia suficiente para exponerlos, pero también algo que los hiciera temerme. No podía dejar que sospecharan mi verdadera intención demasiado pronto. Cada mensaje que enviaban, cada encuentro que tenían, yo lo guardaba, lo analizaba y pensaba en cómo usarlo en mi beneficio. La línea entre la obsesión y la estrategia se volvió difusa, pero sentí que nunca había estado tan viva. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una mañana, mientras revisaba correos y documentos, encontré un papel doblado que alguien había dejado en la puerta de mi apartamento. Solo decía, «Sabemos que nos estás siguiendo. No hagas movimientos que no puedas controlar». Mi respiración se detuvo. Había subestimado lo que estaba jugando. Ellos también tenían ojos y contactos, y estaba claro que alguien conocía mi obsesión. La sensación de peligro aumentó, pero también lo hizo la determinación. Ahora el juego ya no era solo emocional, sino una guerra de inteligencia y estrategia. Sabía que, si no actuaba con precisión, todo podía derrumbarse. Pero también sabía que había cruzado un punto sin retorno. La traición no era suficiente. Necesitaba venganza y estaba lista para todo. Lo que no esperaba era que esa advertencia era solo la primera, señal de algo mucho más oscuro que se escondía tras la relación de David y Marta. Y justo en el momento en que creí tener el control, recibí una fotografía que cambiaría por completo mi percepción. Una prueba de que alguien más estaba involucrado. Alguien con un poder que yo aún no comprendía. El hallazgo de esa fotografía me dejó helada. La pantalla del móvil mostraba a David y Marta con un hombre que nunca había visto antes, en un restaurante elegante del centro de Valencia. No era un encuentro casual. Se les veía discutiendo algo con gestos que denotaban urgencia y tensión. Mis dedos temblaban mientras ampliaba la imagen, tratando de descifrar cada detalle, cada expresión. Algo me decía que aquello era más que un simple negocio. Había secretos que todavía no alcanzaba a comprender. Durante los días siguientes, cada paso que daba estaba calculado. No podía dejarme llevar por la ira ciega, porque sabía que ellos tenían poder y contactos. Decidí combinar vigilancia física con investigación digital. Mis días se convirtieron en un constante juego de observación. Seguía sus movimientos,
Analizaba mensajes de WhatsApp que lograba interceptar gracias al perfil falso que Marta desconocía y registraba todo en un cuaderno que llevaba siempre conmigo. Cada nombre, cada lugar, cada gesto contaba. Era como reconstruir un rompecabezas gigantesco. Y por primera vez sentí que estaba jugando con ventaja. Lo más curioso era cómo todo el mundo a mi alrededor permanecía ajeno. Mis amigas seguían con sus vidas, hablando de bodas, de trabajo, de cafés en Malvarrosa. Nadie sospechaba que detrás de mis ojos calmados se estaba gestando algo oscuro, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa sensación de doble vida me empezó a fascinar. Por un lado, Laura, la chica normal, sonriente y trabajadora. Por otro, Laura, la estratega silenciosa, que recogía información y tejía planes con precisión quirúrgica. El viernes por la noche, todo se precipitó. Decidí seguir a Marta hasta un ático en el barrio de El Carmen. La observé desde la distancia mientras ella entraba y David la seguía poco después. Todo parecía normal, pero mi instinto me decía que allí se revelaría algo crucial. Esperé varias horas, escondida entre las sombras, hasta que finalmente escuché voces elevadas desde el interior. No podía distinguir todo, pero capté fragmentos. Si Laura descubre esto, estamos acabados, decía la voz de David, cargada de tensión y miedo. Marta replicó con un tono cortante. No podemos permitir que nos controle, no otra vez. Mi corazón latía con fuerza. Todo estaba más cerca de lo que imaginaba. Decidí que era momento de entrar en acción, pero aún no podía permitir que me vieran. Mientras retrocedía por las calles estrechas, un sentimiento extraño se apoderó de mí. Miedo mezclado con una excitación que no había sentido nunca antes. Todo el juego de traición, observación y manipulación estaba alcanzando un punto crítico. Al día siguiente, mientras revisaba nuevamente las redes sociales de ambos, encontré un hilo de mensajes que no habían borrado. David había contactado con alguien usando un seudónimo, planeando algo que implicaba dinero, manipulación de documentos y un contacto con la policía. Cada palabra que leía hacía que mi mente se acelerara. Todo indicaba que su relación con Marta no solo era personal, sino que involucraba negocios turbios que podían destruir vidas. Esa noche, mientras tomaba café en un pequeño bar de Ruzafa, recibí un mensaje anónimo en mi móvil. Deja de jugar, o todo explotará. No había remitente, solo esas palabras. El miedo regresó con fuerza, pero ya no me dominaba. Ahora lo canalizaba. Sabía que alguien estaba observando mis movimientos, pero también comprendí que estaba más cerca de la verdad que ellos de mi estrategia. En ese momento entendí que no podía confiar en nadie, ni siquiera en mis amigas más cercanas. La traición y la manipulación de David y Marta habían abierto una puerta que ahora yo debía atravesar sola. Sabía que la batalla estaba a punto de comenzar, y que cada acción que tomara tendría consecuencias irreversibles. Y justo cuando me sentía lista para avanzar, recibí un vídeo que cambió completamente el tablero. Era David, aparentemente solo, hablando con alguien fuera de cámara, mencionando nombres y planes que yo jamás había imaginado. Entre sus palabras, una frase me heló la sangre. Laura está empezando a sospechar. Tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. Ahí entendí que ya no había marcha atrás. Ellos también me consideraban una amenaza. Y lo peor, aún no sabía todo lo que estaban dispuestos a hacer para proteger sus secretos. El lunes siguiente amaneció con un cielo nublado que reflejaba perfectamente mi estado de ánimo. Sentía un peso enorme en el pecho, pero también una claridad que antes me había sido imposible alcanzar. Sabía que David y Marta no iban a detenerse, y que la amenaza que recibí días atrás no era una simple advertencia, era una declaración de guerra. Mi instinto me decía que había llegado el momento de pasar de observadora a jugadora activa. Durante la mañana revisé cada mensaje, cada foto, cada interacción que había logrado recopilar hasta el momento. Todo parecía apuntar a un patrón. Reuniones secretas en lugares discretos, transferencias de dinero sin explicación, llamadas que desaparecían en cuanto entraba en la habitación. Cada detalle era un hilo que, si lo seguía correctamente, podría desenmarañar toda la red que habían construido. Pero también sabía que cualquier error podía ser fatal. Decidí empezar por algo aparentemente simple: infiltrarme en la vida social de Marta. Creé un perfil falso en Instagram, con un nombre inventado, pero lo suficientemente convincente como para que ella confiara. Poco a poco, empecé a enviar comentarios en sus fotos, mensajes sutiles, interacciones que parecían casuales,
pero que me daban información valiosa sobre sus movimientos. Cada me gusta, cada respuesta, era una pista que me acercaba a la verdad. Esa tarde, mientras caminaba por la avenida del puerto, los vi salir de un café elegante del centro. Marta estaba sonriente, David más serio, con esa expresión que ya conocía demasiado bien, mezcla de nerviosismo y cálculo. Me escondí detrás de un coche y los seguí a distancia. Entraron en un edificio antiguo, de esos que parecen abandonados pero que guardan secretos en cada rincón. Yo sabía que allí sucedía algo importante. Tomé nota de la dirección, la hora, y regresé a mi apartamento para planear mi próximo movimiento. Esa noche, revisando el perfil falso, recibí un mensaje que me sorprendió. Sé quién eres. No juegues con nosotros. No había remitente, solo esas palabras que resonaron en mi mente. Mi primer impulso fue borrar todo, desaparecer. Pero luego me di cuenta de algo. Ahora yo tenía el control. Sabía lo que ellos no sabían, y cada movimiento que hacía podía acercarme a la verdad y a la justicia que buscaba. Al día siguiente, decidí confrontar a un contacto indirecto de David, alguien que parecía menor en la cadena pero que podría darme información crucial. Lo encontré en un bar pequeño cerca de Ruzafa. La conversación fue tensa desde el primer segundo. Él intentaba intimidarme. Yo fingía miedo, pero dentro de mí, cada palabra era un golpe calculado. Logré obtener información que confirmaba mis sospechas. David y Marta estaban involucrados en algo más grande que una simple traición amorosa. Había dinero, influencias y algo que olía a ilegalidad. Con cada descubrimiento, mi confianza crecía, pero también lo hacía el peligro. Sabía que no podía confiar en nadie, ni en amigos ni en familiares. Ellos no entenderían la magnitud de lo que estaba sucediendo. Todo dependía de mí y de mi capacidad para mantener la calma y actuar con inteligencia. Cada noche repasaba los datos, cada mañana planificaba el siguiente paso. Y entonces, el golpe llegó cuando menos lo esperaba. Recibí un mensaje de David, enviado aparentemente por error a mi número. Si Laura sigue investigando, todo se arruinará. Necesitamos que desaparezca de nuestras vidas. Mis manos temblaban, pero no por miedo, sino por la emoción de saber que había alcanzado un punto crítico. Ellos me consideraban una amenaza real, y eso significaba que estaba haciendo algo bien. Esa noche, mientras la ciudad dormía y las luces de Valencia parpadeaban sobre el río Turia, entendí que todo estaba cambiando. No se trataba solo de venganza personal, sino de exponer la verdad, de jugar con las reglas que ellos habían ignorado durante tanto tiempo. Y justo cuando creía que estaba lista para dar el siguiente paso, algo inesperado apareció. Un sobre anónimo en la puerta de mi apartamento. Al abrirlo, encontré fotos de mí misma, tomadas mientras seguía a David y Marta, junto a un mensaje. Te estamos observando. Un paso en falso y todo termina. El miedo regresó, pero esta vez no era paralizante. Era un recordatorio de que la partida que estaba jugando era peligrosa y que cada movimiento debía ser perfecto. Y entonces comprendí que alguien más, alguien poderoso, estaba involucrado en esta red de mentiras y traiciones. Alguien que no dudaba en vigilarme y que tenía planes propios para David y Marta. La mañana siguiente comenzó con un calor húmedo que hacía que Valencia pareciera aún más opresiva. Cada paso que daba por las calles del centro me recordaba que estaba jugando con fuego y que no podía permitirme fallar. Desde el sobre que encontré la noche anterior, supe que alguien me observaba, pero también que ellos subestimaban lo que estaba dispuesta a hacer. Ese pensamiento me dio un extraño tipo de poder. Miedo y control iban de la mano. Decidí cambiar de estrategia. Ya no bastaba con espiar a David y Marta desde lejos. Necesitaba acercarme más, infiltrarme en su mundo sin que sospecharan nada. Creé una identidad nueva, más convincente, con nombre, trabajo y hasta perfil de LinkedIn. Cada detalle estaba calculado. Fotos, contactos, comentarios en redes sociales. Todo parecía natural. Lo suficiente para que Marta no dudara en aceptarme en su círculo social digital. Esa tarde, me encontré casualmente con Marta en un café de Ruzafa. No era casual, claro. Yo había elegido ese lugar después de rastrear sus hábitos por semanas. Ella me sonrió con cortesía, como quien no espera nada más, y yo devolví la sonrisa con tranquilidad, ocultando la tormenta que llevaba dentro. Durante unos minutos, compartimos una conversación superficial sobre trabajo, redes sociales y cafés favoritos, mientras yo estudiaba cada gesto,
cada inflexión de su voz, cada pausa entre palabras. Sabía que esas pequeñas pistas podían revelar mucho sobre sus emociones y sus planes. Mientras tanto, David seguía siendo un misterio más difícil de descifrar. Sus movimientos eran más calculados y la tensión que lo rodeaba era palpable. Observé desde la distancia cómo coordinaba algo con su teléfono, intercambiando mensajes que parecían codificados. Cada vez estaba más claro que no se trataba solo de dinero o traición amorosa. Había algo más grande, más oscuro, un secreto que ellos estaban dispuestos a proteger a cualquier costo. Durante la noche, revisé nuevamente los mensajes y capturas de pantalla que había recopilado. Cada conversación era un hilo que, si se unía correctamente, podía revelar la red completa de engaños. Pero había un detalle que me llamaba la atención. Una cuenta de Instagram secundaria, desconocida, donde aparecían fotos de reuniones secretas, documentos y personas que yo no había identificado antes. Esa cuenta era la clave, aunque aún no sabía cómo acceder a ella sin levantar sospechas. Decidí actuar de manera estratégica. En lugar de confrontar directamente a David, opté por infiltrar información sutilmente, usando mi perfil falso para provocar pequeñas reacciones, haciendo que subestimaran mi inteligencia y mi capacidad de observación. Cada mensaje que enviaba estaba pensado para sembrar dudas, y cada interacción era una prueba de su vulnerabilidad. Comencé a notar cómo sus respuestas se volvían más cautelosas, más calculadas. Ellos también sentían que algo estaba cambiando, aunque aún no sabían qué. Lo que nunca esperé fue que alguien más comenzara a interferir en mi juego. Una noche, mientras revisaba los datos en mi apartamento, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado era masculina, calmada pero con un matiz amenazante. «Laura, deja de moverte. Esto ya no es un juego solo entre tú y ellos. Estás jugando con personas que no conocen la palabra compasión». Colgué el teléfono, con el corazón acelerado, pero también con una certeza. Si quería sobrevivir y ganar, debía actuar más rápido y con mayor inteligencia que nunca. Al día siguiente, mientras caminaba por la plaza del ayuntamiento, me encontré con un sobre debajo de un banco. Dentro había fotos de David y Marta junto al hombre que había visto antes en la fotografía del restaurante, junto a documentos que parecían pertenecer a un negocio ilegal. Supe en ese instante que la verdad estaba más cerca, pero también que el riesgo había alcanzado un nivel crítico. Ahora no solo estaba en juego mi venganza, sino mi vida. Y justo cuando estaba a punto de trazar mi próximo movimiento, mi teléfono vibró con un mensaje de David. «Sabemos que estás ahí. No intentes nada que no puedas controlar». En ese momento entendí algo fundamental. No podía detenerme, y ellos tampoco podían predecir lo que estaba por venir. La batalla apenas comenzaba, y la línea entre amor, traición y venganza se había vuelto más difusa que nunca. El amanecer del martes trajo consigo una sensación extraña, como si la ciudad de Valencia contuviera el aliento esperando lo que estaba por suceder. Desde el primer instante, supe que no podía dejar que David y Marta sintieran que yo dudaba. Cada movimiento debía ser preciso, calculado, y cualquier error podía ser fatal. Esa mezcla de adrenalina y miedo era intoxicante. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba verdaderamente viva. Mi primer paso fue analizar con detalle la información que había recopilado durante semanas. Revisé fotos, mensajes, interacciones en redes sociales y movimientos de ellos por la ciudad. Cada detalle tenía un patrón, y mi instinto me decía que estaba cerca de descubrir la verdad completa detrás de su relación y sus negocios oscuros. Marta parecía confiada, pero había grietas en su comportamiento que solo alguien obsesionado podía notar. Cada sonrisa falsa, cada pausa en la conversación, cada mirada desviada, era una pista que me acercaba a mi objetivo. Decidí que era momento de arriesgarme más. Creé un encuentro aparentemente casual con Marta en un restaurante del Carmen. Todo estaba planeado. La ubicación, la hora, incluso el clima, que parecía colaborar con la escena. Ella llegó puntual, como siempre, con esa elegancia que me irritaba y fascinaba al mismo tiempo. Nos sentamos frente a frente, y mientras ella hablaba de asuntos triviales, yo estudiaba cada gesto, cada palabra. Sabía que cualquier reacción podía ser utilizada a mi favor. Esa misma tarde, mientras revisaba nuevamente mi perfil falso, recibí un mensaje de David que no esperaba. «Deja de jugar con nosotros». Esto se está volviendo peligroso. Mi corazón se aceleró, pero la emoción fue más fuerte que el miedo. Por primera vez, sentí que ellos reconocían mi amenaza,
aunque aún no comprendían el alcance de lo que estaba haciendo. Sabía que debía mantener la calma y no mostrar mis cartas demasiado pronto. Esa noche, revisando los documentos que había encontrado en el sobre del banco, descubrí algo que cambió todo. Nombres de empresas ficticias, transferencias de dinero a cuentas en el extranjero, contratos que implicaban a personas poderosas en Valencia. Era más grande de lo que había imaginado, y ahora comprendía que David y Marta no solo eran traidores románticos, eran parte de una red que manipulaba, engañaba y utilizaba a otros para su beneficio. Decidí que la siguiente fase requería confrontar a alguien de su entorno cercano, alguien que pudiera darme información directa sobre sus planes. Encontré a un socio menor de David, alguien que parecía intimidante pero que, según los mensajes interceptados, tenía miedo de Marta. La cita fue en un bar apartado de la playa de Malvarrosa. La conversación fue tensa. Él intentaba medirme, yo lo analizaba, buscando cualquier señal de debilidad. Finalmente, logré que confesara algunos detalles cruciales. Había movimientos financieros sospechosos, reuniones secretas y contactos que podrían incriminarlos a ambos. Pero la pieza más peligrosa apareció cuando regresé a mi apartamento y revisé mi teléfono. Un vídeo anónimo mostraba a David y Marta entrando en un almacén en el puerto, cargando cajas que podrían contener cualquier cosa, documentos, dinero o incluso algo más oscuro que no alcanzaba a imaginar. El mensaje que acompañaba el vídeo era simple: sabemos que estás cerca. No te acerques demasiado. Mi respiración se aceleró, pero no de miedo. Cada amenaza confirmaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba tocando el núcleo de su red de engaños. Sabía que el siguiente paso debía ser perfecto. No solo necesitaba pruebas, sino también un plan para exponerlos de manera que no pudieran reaccionar. Cada error podía ser mi último, y cada acierto me acercaba más a la justicia que había estado buscando. Y entonces, mientras planeaba mi movimiento, algo inesperado apareció. Una tercera persona comenzó a comunicarse con Marta y David. Alguien con más poder y control que ellos. Alguien que podía cambiarlo todo en segundos. Una sombra se cernía sobre la ciudad, y comprendí que la partida de ajedrez que había comenzado estaba a punto de alcanzar un nivel que jamás había imaginado. El jueves amaneció con un viento frío que recorría las calles de Valencia como un recordatorio de que todo estaba por estallar. Desde la ventana de mi apartamento en Ruzafa, observaba el movimiento de la ciudad mientras planificaba mi próximo paso. Cada decisión que tomaba debía ser precisa. No podía permitirme un error. Sabía que David y Marta estaban alerta, y que la aparición de esa tercera persona complicaba todo. Pero también sabía algo. No huiría. No retrocedería. Decidí centrarme en infiltrarme aún más en su entorno. Usé mi perfil falso para acercarme a contactos cercanos de Marta, personas que parecían inofensivas pero que, con la información correcta, podían darme acceso a lo que ellos querían ocultar. Cada mensaje, cada comentario, cada interacción estaba calculada. Marta comenzó a mostrarse más desconfiada, y eso solo confirmaba que mis movimientos estaban surtiendo efecto. Esa tarde, mientras paseaba por la marina, recibí un mensaje inesperado en mi perfil falso. Si no quieres problemas, mantente al margen. Era claro, directo y sin remitente. Pero ya no me intimidaba. Comprendí que la amenaza era un reconocimiento de que yo estaba cerca, demasiado cerca, y que ellos comenzaban a temerme. Esa sensación, aunque peligrosa, me dio un impulso de energía. Estaba tocando su mundo, y ellos lo sabían. Esa misma noche, me decidí a actuar de manera más audaz. Siguiendo los rastros de David, llegué a un almacén en el puerto que parecía ser el epicentro de sus operaciones. Observé desde la distancia cómo entraban y salían personas cargando cajas y documentos, todos con gestos que denotaban tensión. Era un escenario clandestino, lleno de secretos que no podía ignorar. Tomé fotografías desde un ángulo seguro, asegurándome de tener evidencia suficiente para exponerlos si llegaba el momento adecuado. Mientras regresaba a mi apartamento, revisé los documentos que había logrado recopilar. Cada página revelaba más sobre sus negocios turbios, transferencias, contratos falsos y vínculos con personas influyentes en Valencia. Cada descubrimiento confirmaba lo que ya sospechaba. David y Marta no solo me habían traicionado emocionalmente, sino que también habían construido un imperio de engaños que afectaba a muchas personas. La magnitud de su red superaba todo lo que había imaginado. Al día siguiente,
Mientras planeaba mi siguiente movimiento, recibí una llamada anónima. La voz era masculina, firme y calmada, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Laura, deja de investigar o habrá consecuencias que no podrás controlar. Colgué, mi corazón latiendo con fuerza, pero con una certeza absoluta. Ahora sabía que no solo enfrentaba a David y Marta, sino también a alguien más poderoso, alguien que vigilaba cada uno de mis pasos. Esa noche, mientras revisaba las fotografías del almacén, comprendí algo fundamental. Tenía pruebas que podían derribar a David y Marta, pero aún necesitaba entender el rol de esta tercera persona. Si no lograba descifrar sus motivaciones y sus conexiones, cualquier movimiento podría ser peligroso. La tensión crecía con cada minuto, y la línea entre justicia y venganza comenzaba a desdibujarse. Y entonces ocurrió lo inesperado. Recibí un sobre sin remitente en la puerta de mi apartamento. Dentro, un USB con un vídeo. Al abrirlo, vi a David y Marta junto a la tercera persona, discutiendo planes que iban mucho más allá de lo que había imaginado. Hablaban de dinero, manipulación y algo que sonaba a amenaza directa hacia mí. Supe en ese instante que la partida había cambiado. Ellos ya no solo me consideraban una amenaza, sino un objetivo. Comprendí que el juego se había vuelto mortal. Cada movimiento debía ser perfecto, y cualquier error podía significar mi fin. Pero también sentí una emoción desconocida, el poder de tener toda la información, de estar un paso adelante, de sentir que finalmente podía controlar el destino de aquellos que me habían traicionado. Mientras la noche caía sobre Valencia y las luces del Turia parpadeaban a lo lejos, supe que estaba lista para el siguiente paso, y que, pase lo que pase, nadie volvería a subestimarme. El viernes amaneció con un cielo cargado, como si Valencia misma presintiera lo que estaba por ocurrir. Cada paso que daba por las calles del centro me recordaba que no había vuelta atrás. David y Marta no solo habían traicionado mi corazón, habían creado un juego peligroso que ahora me involucraba directamente. Cada mensaje, cada fotografía, cada documento que tenía era una pieza de poder que podía cambiarlo todo. Decidí que era momento de actuar con precisión quirúrgica. Usé mi perfil falso para acercarme aún más a Marta, ahora con la intención de obtener información directa sobre los planes de la tercera persona que aparecía en los vídeos. Cada interacción era calculada, un comentario sutil, un me gusta estratégico, un mensaje directo con apariencia casual. Marta empezó a mostrar signos de paranoia, respuestas más rápidas de lo normal, frases cortantes, y esa mirada de sospecha que yo había aprendido a reconocer. Cada reacción era una victoria silenciosa. Esa tarde, mientras revisaba nuevamente los documentos que había reunido, comprendí la magnitud del riesgo. Había transferencias financieras que vinculaban a David y Marta con empresas fantasma en otras ciudades, contactos con personas influyentes y, lo más alarmante, indicios de amenazas encubiertas hacia quienes osaban interferir en sus planes. La línea entre su traición personal y sus actividades ilegales era difusa, y sabía que estaba en el ojo del huracán. Decidí que era momento de confrontar a un contacto clave de la tercera persona. Lo encontré en un café discreto cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La conversación fue intensa. Él intentaba intimidarme. Yo respondía con calma, midiendo cada palabra. Finalmente, reveló detalles cruciales. La tercera persona tenía planes para proteger a David y Marta, pero también tenía sus propios intereses, y estaba dispuesta a eliminar cualquier amenaza que interfiriera con ellos. Cada palabra que escuchaba confirmaba que el peligro era mayor de lo que había imaginado. Esa noche, mientras caminaba por el antiguo barrio de El Carmen, recibí un mensaje anónimo en mi móvil. Laura, detente ahora o todo terminará mal. No había remitente, solo esas palabras. Pero ya no sentí miedo. Sentí control. Ahora yo tenía información, evidencia y un plan. Sabía que podía exponerlos a todos, y que cada movimiento que hacía los debilitaba. La sensación de poder era intoxicante, y la emoción de estar un paso adelante me impulsaba. Al llegar a mi apartamento, revisé nuevamente los vídeos y fotografías. Cada gesto de David y Marta, cada reunión con la tercera persona, era un hilo que podía usar a mi favor. Comprendí que el siguiente paso debía ser decisivo. Necesitaba una confrontación que los dejara sin opciones, pero también debía protegerme. Cualquier error podía costarme caro. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Recibí un paquete sin remitente.
Dentro había documentos financieros que detallaban transferencias sospechosas y contratos falsos, acompañados de una nota. Si expones esto, ellos sabrán que eres tú. Sabía que había alguien dentro de su red dispuesto a ayudarme. Alguien que compartía mi deseo de justicia. Esa revelación cambió todo. No estaba sola. Y el juego ya no era solo de David, Marta y la tercera persona. Ahora había un aliado, un desconocido que podía inclinar la balanza a mi favor. Mientras la noche caía sobre Valencia y las luces del Turia brillaban tenuemente, comprendí algo fundamental. Estaba cerca del desenlace. La venganza ya no era un deseo, era inevitable. Y lo que no sabía era que la confrontación final traería revelaciones que cambiarían para siempre todo lo que creía saber sobre ellos. El sábado amaneció con un sol tímido que apenas se filtraba entre las nubes de Valencia. Cada rayo parecía iluminar los rincones oscuros que durante semanas había estado investigando. La ciudad estaba tranquila, ajena a los secretos que se escondían entre sus calles y plazas. Y yo sabía que la calma era solo un espejismo. La tormenta estaba por llegar. Decidí que era momento de cerrar el círculo. Había reunido suficiente evidencia. Fotos, vídeos, documentos financieros, mensajes de WhatsApp, conversaciones interceptadas y hasta registros de sus movimientos diarios. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que, si lo armaba correctamente, podía derribar a David, a Marta y a la tercera persona que los protegía. Pero también sabía que la confrontación debía ser perfecta. Un solo error podía costarme todo. Mi primer paso fue coordinarme con el aliado desconocido. Nos citamos en un pequeño café de Ruzafa. Nunca supimos nuestros nombres reales, solo códigos y señales. Me entregó más documentos que confirmaban lo que ya sospechaba. La tercera persona tenía un poder enorme, contactos en la policía y en empresas influyentes, y estaba dispuesta a proteger a David y Marta a cualquier costo. La sensación de peligro aumentó, pero también la certeza de que estaba lista para enfrentarlos. Esa tarde, mientras seguía a Marta y David desde la distancia, comprendí algo crucial. Ellos ya sospechaban que alguien los estaba observando, pero no tenían idea de que yo estaba más cerca de lo que imaginaban. Cada gesto, cada mirada nerviosa, cada conversación rápida era una prueba de que mi estrategia funcionaba. Y, por primera vez, sentí que tenía el control absoluto del tablero. Al caer la noche, decidí que era el momento de ejecutar el plan. Sabía que la tercera persona estaba observando, que David y Marta estaban nerviosos, y que cualquier movimiento debía ser calculado al milímetro. Preparé un encuentro casual en un restaurante céntrico, con cámaras discretas y pruebas listas para exponerlos. Cada segundo era un juego de tensión y paciencia. Cuando llegaron, Marta con su típica sonrisa de superioridad y David con esa mirada de cálculo, sentí una mezcla de emoción y miedo. Me acerqué con tranquilidad, saludando con cortesía, mientras mi mente repasaba cada palabra, cada gesto, cada evidencia que estaba a punto de presentar. Las conversaciones comenzaron con un tono normal, pero pronto surgieron indirectas, sutiles preguntas y comentarios que los hicieron tensarse. Podía ver cómo la paranoia empezaba a instalarse en ellos. Cada palabra mía sembraba duda y miedo. Entonces, con calma, mostré las pruebas. Fotos, vídeos y documentos que dejaban claro que no solo los había estado observando, sino que conocía su red de engaños y negocios oscuros. Marta palideció, y David intentó sonreír, pero era demasiado tarde. Sus secretos ya estaban expuestos ante mi aliado y ante las cámaras que habían grabado todo. La tensión se cortaba en el aire. Sus miradas desesperadas buscaban una salida, pero no había escapatoria. Y justo cuando pensé que todo estaba bajo control, ocurrió algo que nadie esperaba. La tercera persona apareció en el restaurante, elegante, fría, con una presencia que imponía respeto y miedo. Caminó hacia nuestra mesa y con una voz firme y calculadora dijo: «Así que tú eres la que ha estado moviendo las piezas. Muy bien, pero este juego aún no termina». Su aparición cambió todo. La batalla que creía haber ganado se transformó en un desafío aún mayor. En ese momento comprendí que la venganza y la justicia eran solo el comienzo, y que la verdadera prueba estaba por llegar. La sombra de la tercera persona se cernía sobre todos nosotros, y lo que sucediera en los próximos minutos definiría el destino de David, Marta y sin duda el mío propio. El domingo amaneció silencioso en Valencia, con una calma que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. Sabía que ese día todo cambiaría,
David y Marta, todavía conmocionados por la confrontación de la noche anterior, intentaban mantener las apariencias, pero sus gestos, sus miradas y cada movimiento delatan la desesperación que los consumía. La tercera persona estaba presente, acechando como una sombra implacable, y yo entendí que no podía confiar en nadie más que en mí misma. Decidí que la estrategia final debía ser un golpe total. Cada prueba que había recopilado, cada mensaje, cada documento, debía ser expuesto en el momento preciso. La idea no era solo derribarlos, sino dejar claro que no podían escapar de las consecuencias de sus acciones. Preparé todo meticulosamente. Cámaras ocultas, testigos neutrales y una copia de cada evidencia que guardé en varios lugares seguros. No podía permitir que se perdiera nada. Esa tarde, los invité a un encuentro formal en un restaurante céntrico de Valencia. Marta llegó nerviosa, con su habitual sonrisa falsa, mientras David intentaba aparentar calma, aunque la tensión en su mandíbula lo traicionaba. La tercera persona se sentó a unos metros, observando cada gesto, cada palabra. Sentí cómo la adrenalina recorría mi cuerpo, pero la calma exterior debía mantenerse impecable. Comencé la reunión con una conversación aparentemente casual, pero cada frase estaba calculada para generar tensión. Poco a poco, fui desplegando la evidencia. Fotografías, vídeos, mensajes y documentos que probaban no solo la traición emocional, sino las operaciones ilegales que habían llevado a cabo. Cada prueba fue recibida con un silencio incómodo, con miradas que buscaban una salida, pero yo controlaba el escenario. Marta intentó interrumpirme, buscando minimizar la gravedad de la situación, pero la tercera persona la detuvo con una mirada fulminante. David, desesperado, trató de negociar, prometiendo dinero y explicaciones, pero yo estaba más allá de las palabras. Cada intento de manipulación solo demostraba lo que todos ya sabíamos. Sus secretos eran su condena. Entonces, la tercera persona habló, revelando detalles que nunca había imaginado. Conexiones con personas influyentes, amenazas que habían sido ejecutadas en la sombra y la magnitud real de la red de David y Marta. Su voz fría y calculadora confirmó lo que yo había sospechado. Estaban atrapados, y esta vez no había escapatoria posible. En los momentos siguientes, entregué copias de toda la evidencia a un contacto legal y a un medio de comunicación confiable. Las pruebas fueron suficientes para que las autoridades comenzaran una investigación inmediata. La tensión era palpable. David y Marta comprendieron que su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Sus rostros reflejaban miedo, ira y una impotencia que nunca antes habían experimentado. Y justo cuando todo parecía culminar, sentí un alivio profundo. La venganza había sido consumada, pero también había justicia. No por castigo personal, sino porque sus acciones habían sido expuestas y no podían seguir lastimando a otros. La tercera persona satisfecha desapareció de la escena, dejando claro que mi lugar ahora estaba seguro, aunque no sin cicatrices. Al salir del restaurante y caminar por las calles iluminadas del Turia, comprendí que todo había cambiado. David y Marta enfrentaban consecuencias que nunca imaginaron. Yo había pasado de ser víctima a ser la que dictaba las reglas. Cada paso que daba era una afirmación de poder, de control y, sobre todo, de que nadie volvería a subestimarme. Mientras las luces de Valencia se reflejaban en el río y la ciudad respiraba tranquila, sentí algo que hacía tiempo no sentía: libertad. Libertad de traiciones, de miedo y de la sombra que ellos habían representado. La venganza se había consumado, pero la vida continuaba, y yo estaba lista para escribir mi propio destino,